Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 14, otra vez. Y vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por este lugar en el cual podemos venir a adorarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que ha venido. Pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor bendigas este tiempo en tu palabra. Padre Santo, te rogamos que nos hables por medio de la Escritura. Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe a la verdad de tu palabra y que nuestras vidas puedan ser transformadas un poco más a la imagen de Cristo en esta tarde, Señor. Te damos gracias por Jesús, nuestro Salvador, quien vino a morir por nosotros. Te damos gracias por la vida nueva que Él ofrece. Y también te pedimos, Señor, que si hay alguien que está viendo esta transmisión o que está acá y todavía no conoce a Cristo, que pueda venir hoy a los pies de Cristo, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Juan 14. En el año 2001, 70 personas que no tenían nada en común recibieron un mensaje que parecía más una estafa que una realidad. Estaban anotados en el testamento de un aristócrata portugués como herederos de una parte de su fortuna. Ese año, a la edad de 42 años, murió Luis Carlos de Noronha Cabral da Câmara, nombre largo. Un hombre excéntrico y solitario que decidió de una manera muy particular quiénes iban a ser los beneficiarios de su pequeña fortuna que tenía. Él fue ante un escribano diciendo que quería redactar su testamento y cuando se sentaron para escribirlo, pidió una guía telefónica. Y para sorpresa de los notariados que estaban llevando adelante el acta, su testamento, este hombre eligió al azar en la guía telefónica a 70 personas y dejó escrito que una vez muerto, contactasen a esas personas para recibir una modesta suma de dinero. Ahora, este tipo de historias es normal a través de la historia del hombre. ¿Por qué? Porque antes de partir, todo hombre con cierto sentido común entiende que no va a ser eterno y que necesita pensar qué hacer con sus posesiones terrenales, porque es una realidad, nadie se lleva nada de este mundo. A menos que seas un egipcio en la historia antigua, ¿no? Que pensaban que se llevaban algo. No te llevas nada. En este caso, este era un hombre que no tenía absolutamente a nadie. No tenía ningún familiar, ningún heredero. Pero hombres que son padres de familia y que tienen alguna posesión, tratan de dejar dentro de sus posibilidades las cosas bien hechas antes de morir, dejar cierto futuro asegurado para los suyos. Algo muy similar es lo que está haciendo Jesús en nuestro pasaje de hoy. Nosotros sabemos que Él está dando su discurso de despedida. Él está dando sus últimas palabras a los discípulos en lo que nosotros llamamos el discurso del aposento alto. Pero hoy Jesús, de manera muy especial en nuestro pasaje, va a declararles el legado que Él va a dejar luego de su partida. Esto, en cierta manera, es como el testamento que Jesús está dejando para los discípulos. Como hemos estudiado en las últimas semanas, Jesús le ha prometido a los discípulos un lugar en la eternidad. Él dijo que fue a preparar o que va a irse a preparar un lugar en las moradas celestiales donde cada discípulo de Jesús va a estar junto a Él por la eternidad, para siempre va a estar con Él. La semana pasada nosotros vimos que Jesús dio ciertas revelaciones. ¿Para qué? Para acabar con la incertidumbre de los discípulos, para fortalecer su fe, haciéndoles saber que ellos están siguiendo al Mesías, al Dios encarnado, a aquel que es el camino, la verdad y la vida, el camino exclusivo al Padre. Vimos la semana pasada que Jesús les dijo claramente que Él es Dios, que Él está en el Padre y el Padre en Él. Y Jesús les dio la promesa que cualquier cosa que pidan en su nombre, Él lo va a hacer. Y no solamente eso, sino que por causa de que Jesús se va, ellos van a poder hacer obras, y muchas obras que son mucho más grandes que las obras que hizo Jesús. Ahora, todas estas cosas Jesús está hablando entre medio de los discípulos.
La pregunta que cada uno de estos hombres debería estar haciéndose es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si a duras penas pueden estar siguiendo a Jesús ahora. Si muy poquito de ellos pueden entender lo que Jesús está diciendo. Estos hombres tendrían que estar pensando de esta manera, si bien tenemos la eternidad asegurada, porque eso es lo que prometió Jesús. Él fue a preparar un lugar porque Él va a estar para siempre con nosotros, pero ¿cómo vivimos hasta que lleguemos allá? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos entre el ahora y la eternidad? ¿Cómo es que podemos hacer obras más grandes? ¿Cómo es que podemos hacer obras más grandes si promete Jesús eso sin Cristo y hasta que Él vuelva, como Él dijo, que Él vuelva a recibirnos a Él mismo? Pero en nuestro pasaje de hoy, de la misma forma que un padre amoroso deja una herencia y recursos para que sus hijos puedan vivir en este mundo, así nuestro Señor hoy va a extender su discurso hablándoles acerca de la provisión que va a dejar a los discípulos. Y no hace falta, esto no es un spoiler ni nada por el estilo, pero Jesús va a estar hablando de la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Es lo que Él va a dejar a sus discípulos. Ahora, estos pasajes que vamos a comenzar a estudiar hoy nosotros son muy importantes, muy importantes para la vida del creyente porque hablan realmente del poder potencial que hay en la vida del creyente. Lo que Jesús está diciendo acá, lo que Jesús va a prometer a los discípulos acá acerca de la llegada del Espíritu Santo es el cumplimiento del pacto nuevo que Dios prometió en el Antiguo Testamento. El Señor dijo claramente que estas cosas que Jesús está hablando hoy acá, Él las iba a cumplir, Él las iba a llevar adelante. La primera vez que nosotros vemos en la Escritura acerca del nuevo pacto es en Deuteronomio 29. Y tenemos que entender lo que está sucediendo acá. Moisés está diciendo esto en Deuteronomio 29, 2 al 4. Moisés convocó a todo Israel y les dijo: delante de sus ojos, ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. A las grandes pruebas que vieron sus ojos, aquellas grandes señales y maravillas, o sea, estas son todas realidades que Dios hizo, que tenemos registradas en el libro de Éxodo, pero dice Moisés, pero hasta el día de hoy, el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Quiero que entendamos esto bien, claramente, porque Moisés está en los campos de Moab, en Deuteronomio. ¿Sí? Toda la primera generación que vio las grandes obras de Dios, por su dureza, por su incredulidad, murió en el desierto. Y ahora se levanta una nueva generación, los más jóvenes y sus hijos. Moisés está en los campos de Moab preparándolos para entrar en la tierra prometida y les dice, ustedes saben que sus padres desobedecieron, nunca pudieron cumplir con la palabra del Señor, nunca obedecieron al Señor y por eso murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque el Señor hasta el día de hoy no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Pero en el capítulo que sigue, en 30, versículo 6, el Señor dice esto por medio de Moisés. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces está diciendo, cuando sea el momento del nuevo pacto y se cumpla el nuevo pacto, finalmente me vas a amar, finalmente vas a poder obedecerme por completo. Lo vemos también en el Antiguo Testamento, en el pasaje clásico acerca del nuevo pacto, que es en el libro del profeta Ezequiel. Lo vemos en capítulo 11 de Ezequiel, lo vemos más específicamente en Ezequiel capítulo 36. El Señor dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, dice el Señor, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ahora, hermanos, esta es una promesa sorprendente que está haciendo el Señor, una profecía sorprendente que está dando en el Antiguo Testamento. En un momento de la historia, el Espíritu mismo de Dios va a morar dentro del corazón del hombre. Eso es lo que Jesús promete a los discípulos en nuestro pasaje de hoy. Eso es lo que promete Jesús a cada discípulo de Cristo desde entonces, en ese momento, en ese aposento alto. Una vida completamente nueva, empoderada por Dios mismo para todo humano pecador que cree en el nombre de Jesús. En nuestro pasaje de hoy,
Jesús promete la llegada futura del Espíritu Santo. Llegada que va a cambiar para siempre la vida de sus discípulos. Es lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Jesús promete la llegada del Espíritu Santo, y la llegada del Espíritu Santo va a transformar por completo la vida de estos hombres. Entonces, vamos a leer nuestro pasaje de hoy, Juan 14, del 15 al 17, un pasaje breve hoy, 3 versículos solamente. La semana pasada me porté un poquito mal en la reunión de la tarde, me extendí más de lo que pensé que no va a pasar otra vez. Pero nosotros vamos a leer Juan 14, comenzando en versículo 15. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ahora, nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy 3 garantías que da Jesús. 3 garantías que la llegada del Espíritu Santo brinda al discípulo de Cristo. 3 garantías que la llegada del Espíritu Santo brinda al discípulo de Cristo. Garantía número 1, que vemos acá, la evidencia de la llegada del Espíritu Santo, en versículo 15. La evidencia de la llegada del Espíritu Santo. El Señor dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Nosotros muchas veces perdemos la riqueza, algo de la riqueza o toda la riqueza que hay en este pasaje por sacar de contexto o por no pensar en el contexto inmediato de este versículo. Primeramente es necesario entender que nuestra traducción es más fiel al texto original griego, porque Jesús está diciendo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis enseñanzas, mis mandatos, todo lo que yo les estuve enseñando hasta ahora, todos los discursos que yo hablé, ustedes van a guardarlos. Ahora, él dice, sí, ustedes me aman. Este es un condicional, esta palabra sí es un condicional que puede significar que va a ser así o no, pero la intención es que sea así. Este verbo guardar es un verbo muy rico, tiene muchos matices en el griego en cuanto a su significado. Significa guardar, significa mantener a la vista, en el sentido de observar, en el sentido de observar para cumplir y para obedecer. Por ejemplo, en Santiago 2:10, el que observa la ley, uno que guarda la ley, uno que quiere cumplirla con la palabra de Dios. Mateo 28:20, por ejemplo, Jesús dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles ¿a qué? A guardar todas las cosas que yo les mandé. Es la idea, es esta palabra, es guardar con el sentido de obedecer. Tiene la idea de proteger, de custodiar, de resguardar. En Apocalipsis 3:10, por ejemplo, el Señor está hablando con una de las iglesias y les dice, yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Significa proteger de la hora de la prueba. En Hechos 12, un poquito más negativa, la connotación acá del verbo guardar, Pablo está guardado. Pablo está en la cárcel y los guardias lo están custodiando, es la idea. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo ora para que el Señor guarde a cada uno de los creyentes en su cuerpo, alma y espíritu, y la idea que da ahí es que por el poder de Dios cada uno de nosotros sea preservado, sea guardado. También tiene la idea de guardar algo como valioso, ¿sí? No solamente guardarlo con la actitud de guardar, sino guardarlo porque considero que es algo valioso. En Juan 2, por ejemplo, cuando nosotros vemos la señal que hace Jesús, cuando Jesús transforma el agua en vino y viene el no sé cómo es nuestra maestresala, ¿no? El wedding planner iba a decir, el planificador de la boda, y le dice, bueno, vos dejaste el mejor vino para después, lo guardaste para lo último, ¿no? Entonces es la idea de que lo guardaste como algo que tenía mucho valor y lo traes ahora. Entonces es importante que Jesús está diciendo esto, si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos, y es muy importante, muy, muy, muy importante que entendamos acá, que Él está usando un tiempo futuro. No está diciendo ustedes guarden mis mandamientos, sino que Él dice ustedes guardarán, porque si no, acá parecería que Jesús está utilizando un mandato. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, ¿por qué vemos que acá no podría ser? Porque tenemos un problema acá. Por lo que vemos hasta ahora, aunque estos hombres aman a Jesús, a su capacidad, realmente no tienen ni idea de lo que está pasando.
No entienden absolutamente nada de lo que les dice Jesús. No tienen capacidad para guardar nada de lo que Cristo está diciendo. No tienen capacidad para entender lo que Jesús está diciendo. Ya lo hemos visto hace un poquito, la semana pasada creo, o la anterior. Jesús dice, ustedes conocen el camino. ¿Y Tomás qué dice? No tenemos ni idea a dónde va, Señor. Jesús dice, guárdense, cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos dicen, lo dijo porque no compramos pan. Muy profundo. Jesús revela el plan de redención. Él dice, yo tengo que ir, y me imagino la solemnidad con la cual el Señor dice esto, tengo que ir a Jerusalén y sufrir de los líderes religiosos y ser clavado en una cruz y morir y resucitar al tercer día. Y Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero es algo normal. Es algo normal porque es la condición del hombre sin el Espíritu Santo, antes de la llegada del Espíritu Santo. Y es por eso que una y otra vez Dios reclama en el Antiguo Testamento a Israel diciéndole, ustedes no se someten, ustedes no se someten. El asno conoce a su dueño, pero ustedes no conocen quién es su Señor. Así comienza Isaías. El Señor una y otra vez le dice, ustedes no pueden obedecer. Ustedes no pueden obedecer. Y también promete, como vimos, que esa desobediencia va a cambiar con el nuevo pacto. Pero esta incapacidad de servir al Señor, de guardar los mandamientos del Señor, de amar al Señor plenamente, es el testimonio del resto de la Escritura. Es lo que vemos en Romanos 8. Una persona sin el Espíritu Santo vive en la carne y la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, no pueden amar a Dios, no pueden cumplir los mandamientos del Señor. Es imposible para el hombre en su propia capacidad amar al Señor u obedecer al Señor. Es imposible. Es más, el hombre sin Cristo se ama a sí mismo, más que todas las cosas. Pero el Señor prometió que con el cumplimiento del nuevo pacto eso va a cambiar. El hombre finalmente va a poder obedecer a Dios, va a poder amar a Dios con todo su corazón. Y eso va a suceder con la llegada del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Jesús acá. Es muy importante entender esto, realmente, hermanos, es muy importante. Porque Jesús le está diciendo que la marca característica del creyente, la evidencia en el creyente, va a ser la obediencia futura a sus mandamientos, motivada por un amor genuino al Señor. Esa es la primera garantía que Jesús da a sus seguidores. Es la primera garantía que Jesús está dando acá. Si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos. ¿Cómo sabes que amas a Jesús? Porque guardás sus mandamientos. El Espíritu Santo va a llegar a sus vidas y la evidencia va a ser el amor genuino por Jesús y la obediencia, o la capacidad de guardar los mandamientos que provienen del poder del Espíritu Santo. Esto es algo que concuerda con el resto de las Escrituras, con el testimonio de las Escrituras del Nuevo Testamento. Después de Pentecostés, nosotros vemos que tanto el amor por el Señor y la obediencia al Señor están íntimamente conectados con la persona del Espíritu Santo. Lo vemos una y otra vez. En Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor. Muy bien, estudiantes bíblicos. Es amor. Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 15:30, el apóstol Pablo dice esto: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Por el amor del Espíritu. Cuando venga el Espíritu Santo, ellos van a poder amar con un amor genuino al Señor. Y sucede lo mismo con la obediencia. Y aunque nosotros tenemos docenas de pasajes que hablan de esto y que conectan la obediencia con el poder del Espíritu Santo, bueno, por cuestión de tiempo y porque prometí que no iba a portarme mal, quiero usar solamente a Juan como ejemplo. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan lo usa una y otra vez y conecta el Espíritu Santo con la obediencia una y otra vez. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerlo, si guardamos sus mandamientos.
El que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. 1 Juan 2, 3 al 5. Y todo lo que pidamos lo recibimos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. 1 Juan 3, 22. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. 1 Juan 3, 24. Y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 1 Juan 5, 2. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? ¿Se dieron cuenta? Es el mismo autor, exactamente el mismo autor, pero todos estos verbos están en presente, no están en futuro. Jesús dice, ustedes van a amarme y van a guardar mis mandamientos, guardarán mis mandamientos, pero acá Juan dice, nosotros guardamos, todos presentes. Son una realidad al momento en que Juan está escribiendo su epístola. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y la epístola de Juan? Que ya recibieron el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ya era una realidad y por eso ellos podían amar al Señor con todo su corazón y obedecer y guardar sus mandamientos. Finalmente, el discípulo de Cristo tiene el poder para vivir una vida piadosa, caracterizada por la obediencia, caracterizada por el amor, y Cristo dice, esa es la garantía para el creyente. Esa es la garantía para el creyente. Ahora, hermanos, es una maravilla considerar que el hombre, a partir del nuevo pacto, a partir de Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, tiene la capacidad para amar a Jesús plenamente y tiene la capacidad para obedecer al Señor plenamente. Esta verdad tiene que hacer que nuestro corazón explote de gozo, realmente, porque es una vida totalmente nueva y transformada por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es maravilloso porque nos garantiza una evidencia, aunque nosotros vivimos por fe y no por vista, hay evidencia de una vida transformada por Cristo. Hay una evidencia de una vida transformada por Cristo. Nosotros podemos examinarnos y saber si estamos en la fe y podemos ver en cierta manera lo mismo en la vida de nuestros hermanos. Si realmente están en la fe, ¿por qué? Porque van a manifestar un amor genuino por el Señor y un amor genuino por querer guardar los mandamientos del Señor. No de manera perfecta, muchas veces no de manera constante, pero se va a ver que hay un amor genuino por el Señor y un deseo de guardar sus mandamientos y cumplir con la palabra de Dios. El hombre natural no puede vivir de esta manera. El hombre natural no puede vivir de esta manera, no puede. Es así de sencillo. El que tiene el Espíritu Santo ama a Jesús y guarda sus mandamientos. El hombre natural no puede. El hombre religioso vive en una mentira y tarde o temprano queda al descubierto. Tarde o temprano esa máscara va a caer. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, practicamos la disciplina de la iglesia. Porque si una persona vive en pecado y no se arrepiente, no tiene evidencia de una vida transformada por el poder de Dios. Entonces deja en evidencia que no es creyente y tenemos que llegar a la conclusión de que no es salva. No es legalismo, es Biblia. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la vida del nuevo pacto tiene evidencias claras. Amor por el Señor y obediencia a la palabra. Algo que realmente es maravilloso y que se desprende de este punto. Y no sé si nosotros pensamos tan a menudo en esto, realmente. Tiene que ver con el poder que hay en el creyente. Porque Jesús acá está dejando algo implícito. Dice, ustedes me van a amar y ustedes van a guardar mis mandamientos. Nosotros, por ende, tenemos el poder para vencer el pecado en nuestras vidas. Esta garantía que está dando Cristo acá deja implícito que nosotros tenemos el poder para vencer el pecado, hermanos. Si estás en Cristo, tenés el Espíritu Santo. Si estás en Cristo, tenés el Espíritu Santo y eso te da la posibilidad de obedecer los mandamientos de Cristo. Obedecer la palabra de Dios en el poder de Dios. Así de sencillo. Si estás en Cristo, podés ser un esposo como la palabra de Dios manda, porque el Señor prometió que con la llegada del Espíritu Santo vas a poder guardar sus mandamientos.
Si estás en Cristo, tenés el Espíritu Santo y podés ser un buen padre o madre como la Escritura ordena. Podés ser un excelente hermano en Cristo, amoroso y paciente con tus hermanos en la fe. Un hermano que quiere llevar las cargas de los otros, que ora por los otros, que no murmura contra los otros. ¿Por qué? Porque tiene dentro de sí el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que está prometiendo Jesús acá. Hermanos, esto trae esperanza a cada uno de nosotros realmente. Porque no hay ningún pecado, absolutamente ningún pecado que pueda controlar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque recibió el Espíritu de gracia. El escritor de Hebreos dice, es el Espíritu de gracia. Y la palabra de Dios dice claramente, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta garantía que da Jesús nos llena de esperanza, realmente. Entonces, hermano, no te rindas. Hermano, no te dejes engañar. Si estás en Cristo, tenés victoria sobre ese pecado con el que luchas. Tarde o temprano podés tener victoria. Tenés que seguir adelante buscando al Señor, dependiendo del Señor, pero si estás en Cristo, hay poder en tu vida para vencer cualquier tipo de pecado, porque es lo que promete acá. Tenés la capacidad y el poder por medio del Espíritu Santo para obedecer y guardar los mandamientos de Cristo. Esta garantía tiene que producir en nosotros humillación, una dependencia creciente y constante en el Señor. ¿Por qué? Porque no podemos amar a Cristo con nuestras propias fuerzas. Tarde o temprano vamos a ser como Israel en el Antiguo Testamento. Tarde o temprano vamos a caer si nosotros queremos servir al Señor por nuestra propia cuenta, si queremos cumplir con la ley de Dios con nuestras propias fuerzas. Tarde o temprano vamos a caer. Tarde o temprano vamos a ser como Israel, porque es lo que pasó con ellos. Ellos prometían lealtad al Señor, prometían amar al Señor, y muy poquito tiempo después caían. En Josué 24, Josué dice, ustedes piensen, están por cruzar el Jordán y están por entrar a la tierra prometida para conquistarla. Y él dice, ustedes piensen qué van a hacer, decidan qué van a hacer hoy, si van a adorar a los dioses de los egipcios o a los dioses que están rodeando acá, todos los enemigos que tenemos acá alrededor, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y todo el pueblo dijo, no va a pasar de esa manera, queremos servir al Señor. Y Josué dice, ustedes no pueden, porque son duros. Y ellos dicen, no, nosotros podemos y lo vamos a hacer. 3 doritos después, están arrodillados ante Baal. No podían. Y con razón no tenían el Espíritu Santo. Nosotros tampoco podemos, hermanos. Necesitamos el empoderamiento constante del Espíritu Santo. Necesitamos depender constantemente de su poder en nosotros, buscar a cada momento su guía, procurar constantemente su llenura a través de la palabra de Dios. Si no, no podemos amar al Señor, es imposible. Y lo mismo sucede con guardar los mandamientos. No podemos. Tenemos que reconocer, hermanos, que no podemos por nuestra propia cuenta. No podemos. Desde la persona que se convirtió esta semana hasta el pastor de esta iglesia, somos un grupo de débiles, incapaces de cumplir con la ley de Dios, necesitando urgentemente la gracia del Señor para obedecer y para seguir adelante, aun cuando caemos y aun cuando no obedecemos. ¿Por qué nosotros no podemos, hermano? Tenemos que darnos cuenta que no podemos por nuestra propia fuerza. En el momento que pensamos que podemos, vamos a ser como el fariseo en la parábola de Lucas, en la parábola del fariseo y el publicano. Parábola que Jesús da a aquellos que confiaban en sí mismos como justos. Vamos a encontrarnos puestos de pie delante del Señor, orando, como dice en la parábola, a nosotros mismos, no a Dios, y diciendo, Señor, yo hago esto, y yo hago esto, y yo hago este ministerio, y yo hago este ministerio, y yo no falto nunca a la iglesia. Y yo hago, y el Señor te ve y lo único que está viendo es que vos estás haciendo bla, 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 bla. No podemos, hermanos. Necesitamos de la gracia y el poder de Dios para vivir vidas piadosas. Es imposible para el ser humano, pero es una realidad a causa del nuevo pacto. Y Jesús promete, ustedes van a amarme y ustedes van a cumplir, van a guardar mis mandamientos. Y damos gracias al Señor por eso.
Tal vez estás acá hoy y no conoces a Cristo. Y si es así, puedo garantizar que tu vida está marcada por la frustración y el fracaso. Es la vida normal del hombre sin Cristo. Si nunca creíste en Cristo, quiero decirte que es la experiencia común en tu vida. ¿Por qué? Hay una razón, el pecado. Cada uno de nosotros nace en pecado. Cada uno de nosotros nace pecador. La palabra de Dios dice destituido de la gloria de Dios, condenado al infierno eterno, porque la paga del pecado es la muerte y esa muerte es muerte eterna. Cada uno de nosotros nace en pecado, merecedor del castigo y el juicio eternos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y Él vino a morir en la cruz. La única razón por la que vino fue para morir en esa cruz. En esa cruz Cristo cargó con tu pecado, Él cargó con tu culpa. La ira de Dios por tu pecado fue derramada sobre Jesús cuando Él estaba clavado en esa cruz. Él murió, Él fue enterrado y Él resucitó al tercer día como prueba de que el Señor aceptó la ofrenda de Cristo por tus pecados. Entonces lo único que tenés que hacer ahora es arrepentirte delante de Dios, reconocer que sos un pecador, reconocer que Cristo murió por tus pecados. La palabra de Dios dice que si crees en el Señor Jesús vas a ser salvo. Si en esta tarde no conoces al Señor, yo te animo, yo te ruego que pienses en tu destino eterno. Cristo murió para darte vida eterna. Vení a Cristo hoy, arrepentite de tus pecados, decidí seguir al Señor para siempre o hasta que Él venga y el Señor te promete perdón y vida eterna automáticamente. Si no conoces a Cristo, vení a Cristo hoy. Él puede transformar tu vida y como vemos acá, al momento de creer, darte el Espíritu Santo para que vos puedas amarlo con todo tu corazón y guardar sus mandamientos como cualquier creyente en Cristo. Vení a Cristo hoy. Él puede cambiar tu vida. Hermanos, damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque nosotros, a pesar de nosotros mismos y de nuestras imperfecciones, podemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús, porque guardamos sus palabras y tenemos un deseo de guardar su palabra cada día más. Segunda garantía que vemos acá. Garantía número 2. La presencia permanente del Espíritu Santo. La presencia permanente del Espíritu Santo. Versículo 16. Jesús dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Vean la conexión acá. Lo que está diciendo Jesús va a ser exclusivo de los seguidores de Cristo y está íntimamente unido al hecho de que van a amar y van a obedecer al Señor. Tenemos que entender esto, que entonces yo rogaré, literalmente significa y yo rogaré. Y yo rogaré. Lo que Jesús quiere decir, y lo que testifica el Nuevo Testamento, es lo siguiente. Ustedes me van a amar, ustedes van a guardar mis mandamientos, porque yo voy a rogar al Padre por otro Consolador. Es importante esto. ¿Por qué? Porque si no, parece que Jesús dice, si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, entonces yo voy a rogar al Padre. No es que van a recibir como recompensa de su amor y su obediencia al Señor, al Espíritu Santo, sino que la parte de los verdaderos discípulos, por el Espíritu Santo, es vivir en amor, vivir en obediencia. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu que el Señor manda. Es la promesa que Jesús da acá. Y es una promesa con total seguridad. ¿Por qué? Porque es el Hijo pidiendo al Padre. Y no hay una vez en toda la eternidad que el Hijo haya pedido algo al Padre y el Padre no lo haya cumplido. Y el Hijo dice, yo voy a rogar y el Padre les va a dar un Consolador, otro Consolador. Entonces, el Señor dice acá, yo te garantizo que va a ser así. Vean la provisión que Jesús promete acá. Él dice que este es otro Consolador, otro Consolador. Ahora, esta palabra, paracletos, o paracaleo en realidad, significa uno llamado al lado. Es uno que te ayuda o te consuela, o un abogado, dependiendo de las diferentes traducciones. En el caso de nuestra iglesia, tanto la NBLA que usamos ahora como la Reina Valera, dicen otro Consolador. Entonces, nosotros muchas veces pensamos que vos estás llorando o estás triste y alguien viene a tu lado y te pone el brazo arriba del hombro y te consuela. Bueno, ya está, no llores, va a estar todo bien, ¿no? Tiene algo de eso más o menos.
Pero en realidad la palabra consolador, que nuestras traducciones dicen consolador, proviene del latín, del verbo confortare, que a la vez viene parece un viejo personaje que habla del latín, confortis, alguien que está al lado tuyo para fortalecerte. Es el papel de un paracletos en la antigüedad, realmente. Era alguien que fortalece y defiende. Realmente esta palabra se usaba para un abogado. En medio de cualquier juicio, un paracletos era un abogado que se paraba al lado para fortalecerte, para defenderte, para ayudarte contra todas las acusaciones. Alguien que te fortalece en medio del problema. Entonces, literalmente significa alguien que está a tu lado para ayudar. Tiene la connotación de todo eso: ayudador, consolador, exhortador, intercesor, alentador, defensor, como un abogado. Ahora, ¿se dieron cuenta que Jesús usa acá la palabra otro? Otro. Muy interesante eso. ¿Por qué? Porque nosotros en general llamamos al Espíritu Santo el Paracletos, el Consolador. Pero no es el Consolador, es otro Consolador. Jesús dice que es otro, y la palabra ahí en griego es otro del mismo tipo. ¿Por qué? Porque va a ocupar el lugar de Cristo. Vamos a verlo más adelante. Cristo se va y Él va a enviar a otro Consolador para que ocupe su lugar. El fortalecedor como es Cristo. Es más, Juan usa esta misma palabra, Paracletos, para hablar de Consolador en 1 de Juan 2.1, para llamar a Cristo nuestro Paracletos, Cristo nuestro abogado. Entonces, Jesús es el Consolador y ahora Él va a orar para que el Padre nos envíe otro Consolador, otro Paracletos. Entonces, la garantía que da Jesús acá es que va a venir otro Consolador que nos ayude, que nos consuele, que nos exhorte, que nos aliente, que nos defienda. Pero lo más importante acá, lo más importante que vemos acá, es que la garantía que da Jesús es que este Consolador va a estar con nosotros para siempre. Este Consolador va a estar con el creyente para siempre. Jesús tiene que irse, Él se va al Padre, los discípulos no pueden ir con Él, ninguno de nosotros puede ir con Él, no por ahora, no todavía, pero Dios va a dar, Dios va a conceder al Espíritu Santo y va a ser para siempre. Para siempre. Ahora, hermanos, nosotros perdemos la importancia de estas palabras y esto no tiene mucho sentido para nosotros porque nosotros somos los creyentes de la dispensación de la gracia. Entonces nosotros damos por sentado, apenas tenemos un poquitito de teología o de conocimiento teológico en nuestras vidas, que tiene que ser la manera con el Espíritu Santo. Nosotros escuchamos el Evangelio, respondemos al Evangelio, creemos en Cristo como nuestro Salvador, ¡pum! El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y es para siempre y ya está. Pero para estos hombres que lo escuchan por primera vez, es una promesa extraordinaria. Es una promesa fuera de lo común. Es una garantía realmente formidable que está dando Jesús acá. ¿Por qué? Porque en la dispensación de la ley, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía solamente en ocasiones especiales y de manera esporádica sobre ciertas personas. Y cuando venía, era para capacitarlos, para poder realizar tareas impresionantes. El Espíritu Santo venía sobre ellos y estos hombres realizaban proezas. Lo vemos en Sansón, por ejemplo, en el libro de los Jueces. El Espíritu Santo, llamado el Espíritu del Señor, viene sobre él y se nos dice que viene un león joven, un león fuerte, viene a atacar a Sansón y el Espíritu del Señor viene sobre él y él lo despedaza como un cabrito. No sé si alguna vez comiste un cabrito, es muy rico, pero un cabrito es muy fácil no necesitas un cuchillo, lo puedes ir rompiendo con las manos, así. Pero Sansón destruyó a un león. Un poquitito más adelante en el libro de Jueces, él mata a 30 filisteos. Un poquitito más adelante, peor aún, el Espíritu del Señor viene sobre él y él mata a 3.000 filisteos. Él solo a 3.000 filisteos con un hueso. Sorprendente. Sorprendente. Cosas formidables. Vemos, por ejemplo, aún al carnal de Saúl, que en realidad no tenemos prueba, no sabemos si fue un creyente o no realmente. Pero en 1 Samuel 10, el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y se fue profetizando. Y la gente que lo conocía, que sabía lo que era Saúl, por eso no tenemos evidencia, Saúl fue toda la vida igual, ni una
pizca de deseos por el Señor. Cuando la gente lo vio profetizando, dijo, Saúl entre los profetas. ¿Qué es esto? Aunque se terminó siendo un dicho en el país, Saúl entre los profetas, como para nombrar algo que está totalmente fuera de lugar. Pero venía durante cierto tiempo el Espíritu del Señor y se iba. Y es más, la palabra de Dios nos muestra que esa partida del Espíritu Santo en general se debía al pecado y a la desobediencia. Los mismos dos ejemplos que vimos recién los vemos igual en Jueces 16. Vemos a Sansón jugando con el pecado, mujeriego, coqueteando con Dalila y diciéndole, no, si me haces esto, pierdo mi poder. Y si haces esto, pierdo mi poder. Y una y otra vez era mentira y se escapaba. Y nos dice la palabra de Dios que ella entonces dijo, Sansón. Me imagino cómo lo habrá dicho, ¿no? Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él se despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Y la palabra de Dios nos dice, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Y el Señor acá es el Espíritu Santo. Lo mismo con Saúl. Saúl desobedeció al Señor en cuanto a Amalec. El Señor dio una orden precisa para cumplir con su palabra de destruir a Amalec por lo que hizo en el desierto con Israel. Y él tenía la oportunidad de glorificar a Dios y él mató a los que quiso, guardó lo mejor del ganado, guardó a Agag para gloriarse de la gran victoria que había tenido, desobedeció por completo al Señor. El Señor lo despojó, lo desterró. Y leemos en 1 Samuel 16:14, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Es por eso que en Salmo 51, cuando David está arrepentido delante de Dios después de pecar con Betsabé, le ruega a Dios y le pide por favor. Y cuando vos lees Salmo 51, vos tenés que leerlo como alguien que está postrado, quebrantado, rogando a Dios, porque realmente está arrepentido de su pecado. Y es por eso que el Señor dejó plasmado esto para que entendamos. Y David dice en Salmo 51, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso David está rogando de esta manera. Señor, por favor, perdóname y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este es un pasaje que han sacado de contexto muchas iglesias carismáticas sobre todo y han dicho, si vos pecás, el Espíritu Santo se va de vos. Bueno, eso pasaba en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía sobre la persona, pero no habitaba la persona, como vamos a ver más adelante. Pero lo que David está diciendo acá, está reconociendo y está diciendo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque Él sabe que es una realidad cuando hay pecado, que el Espíritu Santo se va del creyente del Antiguo Testamento y David sabe que si el Espíritu Santo se va de encima de él, las consecuencias van a ser terribles. Él no va a poder adorar al Señor como está adorando, no va a poder seguir escribiendo salmos como venía haciendo hasta ahora, no va a poder gobernar el país como lo venía haciendo hasta ahora. Y él está diciendo, Señor, por favor, no me quites tu Espíritu Santo de mí, porque estoy perdido. Pero hermanos, la garantía que Jesús da acá a sus discípulos y a nosotros es que una vez que venga el Espíritu Santo, el otro Consolador, va a estar con los discípulos de Cristo para siempre. Para siempre. Esa es la garantía que Jesús da acá. Es más, Pablo dice que ese es el sello del creyente. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía de nuestra redención en Efesios 1:13. El Espíritu Santo es la prueba de que nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo estando con nosotros para siempre. Si estás en Cristo, tenés el Espíritu Santo y eso es para siempre, hermano. Para siempre. Algunas implicaciones o aplicaciones acá. Esta es una realidad que tiene que llenarnos de gozo profundo y de acciones de gracias al Señor. Porque el Espíritu Santo jamás nos va a dejar. Su presencia está siempre con nosotros. Siempre con nosotros. Y si soy creyente, no existe nada, y escúchame bien, absolutamente nada que pueda hacer que Dios se vaya de vos. El Espíritu Santo siempre va a estar con vos. Siempre. Siempre. Satanás quiere hacerte creer, bueno, ahora me la mandé, Dios me abandonó por completo. El Espíritu Santo está siempre en tu vida, siempre.
Eso no significa que voy a vivir como quiera, porque ya vimos que el que tiene el Espíritu Santo va a amar al Señor, va a tratar de cumplir con los mandamientos del Señor. No voy a vivir como quiera, ¿por qué? Porque el pecado puede afectar al ministerio del Espíritu Santo en mi vida. El Espíritu Santo no me va a dejar, pero todavía puedo apagar el Espíritu, todavía puedo entristecer al Espíritu de Dios, pero jamás un creyente va a perder el Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo va a estar siempre, es lo que promete Jesús acá. Hermanos, otra vez esto tiene que motivarnos a depender constantemente del Señor, rogando que nos dé sabiduría, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría, implorando que vivifique nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que está con nosotros siempre, siempre. Porque nosotros podemos pedir esto porque el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Hermanos, los judíos siempre resistieron al Espíritu Santo, siempre, siempre. Y es lo que dice Esteban cuando está a punto de ser apedreado, él le dice a los judíos, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, siempre. Hermanos, nosotros no podemos caer en el mismo error. Nosotros debemos tener sumisión al Espíritu Santo. Realmente tenemos que someternos a su tierna guía. Esta verdad de que el Espíritu Santo está siempre con nosotros realmente tiene que darnos pavor, temor, terror, reverencia ante Dios de saber que donde estemos, su Espíritu está junto a nosotros siempre. La sola idea de entender que el Espíritu Santo está siempre conmigo ya de por sí es una barrera en medio de la tentación. ¿Por qué? Porque no querés ofender al Espíritu de Dios. No querés atentar contra el Espíritu de Dios. No querés resistir al Espíritu de Dios. El solo pensamiento de entender que el Espíritu Santo está siempre con vos tiene que ser una barrera al pecado. Y decir, no voy a caer en este pecado. No voy a ceder ante este pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está conmigo. Esta garantía que da Jesús acá tiene que llenarnos de esperanza, hermanos. Oh, la paz que tiene que darnos esto. Porque si el Espíritu Santo está para siempre conmigo, y es así porque es lo que está garantizando Jesús acá, entonces yo nunca estoy solo. Yo nunca estoy solo. Y el mundo puede darme la espalda, pero nunca un creyente en toda la historia desde la cruz está solo, porque el Espíritu Santo siempre está con él y eso es excelentemente bueno. Como dije la semana pasada cuando estaba terminando, hermanos, nosotros tenemos que dar gracias al Señor. Tenemos que dar gracias al Señor de vivir en este tiempo, porque realmente somos de todos los seres humanos los más bendecidos de toda la historia. Porque por causa del nuevo pacto, el Espíritu Santo, el otro Consolador por quien Cristo rogó al Padre, está siempre, siempre, siempre con nosotros. Siempre. Garantía número 3 que vemos acá, la última. La morada interna del Espíritu Santo. Versículo 17. Ahora Jesús dice, el Espíritu Santo va a estar siempre con ustedes. ¿Hay algo más sorprendente que saber que el otro Consolador está con nosotros para siempre? Sí, el entender que está en nosotros para siempre. En nosotros para siempre. Es como termina nuestro texto de hoy. Jesús comienza acá revelando la identidad del Paracletos. Él dice que este otro Consolador es el Espíritu de verdad. No el Espíritu de una verdad. No el Espíritu de una verdad relativa, sino la verdad. Él es el Espíritu de la verdad. Es su ministerio. Es su ministerio. Y es su atributo. Esto nos muestra que es Dios, que es el Espíritu Santo es un ser divino, porque es el Espíritu de verdad. Y solamente hay uno que es verdadero, que es Dios. Es un atributo que comparte con Jesús, que por ejemplo en Apocalipsis se llama a sí mismo el fiel y verdadero. Es un atributo que comparte con el Padre, que en los Salmos es llamado Dios de verdad. Es el Espíritu de verdad. Es su ministerio. Es su ministerio. Parte de su ministerio. Uno de sus ministerios. Nosotros vamos a estudiar con más profundidad eso en capítulo 16. Jesús dice, o va a decir cuando estudiemos el capítulo 16, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad.
El papel del Espíritu Santo, uno de los ministerios del Espíritu Santo, es llevar a los creyentes a la verdad de la palabra de Dios. Y Jesús deja en claro que esta garantía, que esta venida de este Paracletos es exclusivo, está limitado a los cristianos, a los creyentes. Un musulmán no tiene el Espíritu Santo, un testigo de Jehová no tiene el Espíritu Santo, un judío no tiene el Espíritu Santo, es para aquellos que creen realmente en Cristo. El mundo no puede tener ningún tipo de relación con el Espíritu Santo, ningún tipo de relación, otra que resistir al Espíritu Santo, de pecar contra el Espíritu Santo si se quiere al rechazar a Cristo, pero después de eso no tiene ningún tipo de relación con el Espíritu Santo. Jesús dice acá, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve, que da la idea del verbo ahí de discernir, no lo puede discernir, ni lo conoce. Y ese conocer es conocer por medio de la experiencia. No lo puede conocer. El mundo no puede ver, no puede recibir, no puede experimentar el Espíritu Santo. Es una verdad que vemos en la Escritura, es una verdad que está ampliada por Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 2, versículos 12 al 14. Pablo dice, y otra vez piensen en esto después de Pentecostés. Cuando ya vino el Espíritu Santo, ya se cumplió la promesa de Cristo. Y Pablo dice, y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Otra vez, el mundo no lo puede conocer, pero nosotros sí podemos conocer lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces es una vida en la cual el Espíritu Santo está constantemente ministrándonos y dándonos la capacidad de entender lo que dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Y sin el Espíritu Santo no las pueden discernir. Jesús dice, el Espíritu Santo es para los creyentes. El mundo, los que no conocen a Cristo, no entienden, no ven, no disciernen, no conocen, no pueden. No pueden. Es una experiencia simple. Y no sé si te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado, ¿no? Muchas veces. Pero por ahí estás estudiando la palabra de Dios y tenés, porque otro de los ministerios del Espíritu Santo es iluminar la palabra de Dios, de esa manera te guía a la verdad de la palabra. Estás estudiando algo y de repente decís, ¡wow! Finalmente entendí lo que está diciendo acá. O Dios te habla de una manera clara que nunca viste antes. O estás sentado escuchando la predicación de la palabra de Dios a pesar del pobre tipo que está predicando, y de repente estás siendo enseñado la palabra de Dios y decís, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Finalmente entiendo eso. O entendés algún aspecto nuevo de la gloria de Cristo o de la salvación y decís, ¡gloria a Dios! Abrís tu Biblia y lees Salmo 23 y con tierno amor decís, gracias Señor porque sos mi pastor y nada me va a faltar. Gracias porque me guías en verdes pastos. Ciertamente mi copa está rebosando. Y lo decís con tanto amor, ¿por qué? Porque entendés la palabra de Dios. Léeselo a un incrédulo. Lees Salmo 23 a un incrédulo. Lindo. No entienden, no pueden. No pueden, porque son cosas espirituales que se han de discernir espiritualmente. Y para eso necesitas el Espíritu Santo. La carne siempre está en enemistad contra Dios. Nosotros vimos eso recién en Hechos 7. Esteban le dijo a los judíos, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Dios dice lo mismo en Isaías 63:10. Pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. El hombre siempre va a resistir la palabra de Dios, nunca va a entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es enemigo de Dios, está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. Pero es diferente con los discípulos. Es diferente con los discípulos y es lo que Jesús dice acá. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ellos ya habían experimentado el Espíritu Santo.
Ellos ya conocían al Espíritu Santo. Es más, ellos conocían al Espíritu Santo más de lo que creían, aunque no se daban cuenta. Cuando el Señor los envió en la misión de los 70, eso lo vemos en Lucas 10, por ejemplo. ¿Se acuerdan de eso? Ellos fueron y realizaron en toda su jornada que fueron por toda la tierra, realizando milagros, sanidades, liberaciones de demonios, al punto que llegaron y le dijeron al Señor: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué? Lucas es muy claro en esto. Lucas habla mucho del poder del Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo venía sobre los santos del Antiguo Testamento. Y en medio de la transición, ellos gozaron de la presencia del Espíritu con ellos, sobre ellos. Por eso el Señor dice: porque mora con ustedes. Nosotros lo vemos una y otra vez, vemos esta transición entre morando el Espíritu Santo sobre la persona y morando en la persona. Hasta que vino Cristo vemos que el Espíritu Santo moraba sobre la persona. ¿Recuerdan Lucas 1 cuando vemos la historia de Simeón? Un hombre ancianito, piadoso, y la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él esperaba la redención de Israel. Y Dios le prometió que no vería la muerte hasta que vea al Mesías. Entonces el Espíritu Santo que está sobre él lo guía y él va al templo al momento que entran los padres del bebé Jesús y lo traen para circuncidarlo, y él lo toma en brazos y él habla. Y tenemos registrada la palabra de Dios y él dice: Señor, ya está. Puedes despedir en paz a tus siervos porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Y todo eso por qué? Estaba empoderado por el Espíritu Santo que estaba sobre él. Pero ahora, la garantía que les da el Señor es sorprendente. Dice: y estará en ustedes. Estará dentro de ustedes. Estará en ustedes. Por primera vez en toda la historia, el Espíritu Santo va a estar para siempre con el creyente, pero va a morar en el creyente, dentro del creyente. Y hermanos, esto es sorprendente. Las implicaciones de esto para nosotros son impresionantes. Impresionantes. Porque el creyente tiene un potencial que es abrumador dentro de sí, por la presencia constante y perpetua del Espíritu Santo. ¿Cómo no creer que podemos vivir vidas diferentes? ¿Cómo no creer que es verdad lo que dice la Escritura cuando dice: de modo que si están en Cristo, son nuevas criaturas? Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Es por el poder del Espíritu Santo que mora dentro del creyente. Otra vez, hermanos, el potencial que hay en la vida del cristiano es abrumador. No tiene límites. Es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La otra vez realmente escuchaba, no prestaba mucha atención a un físico cristiano que hablaba de esas. Son cosas que ya quedaron, mi mente quedó atrofiada y todo lo que entendí de física y termodinámica en la escuela secundaria se fue de mi mente, no lo puedo entender por completo. Pero este científico hablaba de la energía y de la energía necesaria para poder actuar en una célula, para poder darle vida otra vez. Y el tipo hablaba de no sé cuánta energía, de cuántos miles de soles para dar vida, teóricamente hablando, ¿no? Esto no se puede comprobar, pero teóricamente hablando, para darle vida a una célula. Y el Espíritu Santo, ¡pum!, en un momento, al tercer día, resucitó a Cristo de los muertos. Y la palabra de Dios dice que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive dentro nuestro. Y ese Espíritu Santo que vive dentro nuestro dará vida a nuestros cuerpos mortales porque mora dentro nuestro. Es sorprendente, hermanos. Esto es sorprendente. Es increíble.
Está hablando de un poder transformador en nuestras vidas. ¿Pero qué dice el creyente? Yo soy así. Ah, no, pero yo soy... ¿En serio? ¿En serio? Pero yo soy así. El Espíritu Santo que creó el universo, según Génesis 1:2. El Espíritu Santo que creó y dio vida a las cosas en Salmo 104:30. Vive dentro tuyo y vos no podés cambiar, es una blasfemia. Es una blasfemia. Pero yo soy así. Es verdad, es verdad. Pero tenés que cambiar tenés que cambiar la entonación. No tenés que decir, bueno, pero yo soy así. No, tenés que decir, pero yo soy así. Yo soy así. Con mi pecado, con mi rudez, yo soy así. Pero Dios es así. Dios es poderosísimo. Y vive dentro mío. Mora dentro mío. Hermano, no dejes que la mentira de Satanás que dice, pero vos sos así, porque tus papás eran así, porque fuiste criado así, porque te pasaron todas estas cosas, te hagan perderte de este privilegio. Aferrate a la garantía que Jesús da acá. Aferrate a la promesa que da Jesús acá, que el Espíritu Santo mora dentro tuyo. Si creíste en Cristo, sos la habitación, sos el templo del Espíritu Santo hoy. Aferrate a lo que dice la palabra de Dios. Crecé en conocer la palabra de Dios. Si vos estás lidiando con el pecado, y aún si no estás lidiando con el pecado, tu parte en este mundo es crecer en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la palabra de Dios? Es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Y en la medida que vos creces en conocer la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene su espada afiladísima para transformar y cambiar tu vida. Pero si vos no tenés tiempo estudiando la palabra de Dios, no va a haber nunca un cambio en tu vida. Es casi, no fuese tristísimo, sería gracioso. Vienen las bestias rugientes del pecado para destruir tu alma y destruir tu familia, destruir tu vida, y ahí viene el Espíritu Santo con los recursos que vos le das por estudiar la palabra de Dios. Y saca una espada de juguete, saca un tenedor de plástico. Aferrate a la palabra de Dios y el Espíritu va a transformar tu vida. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Jesús acá es prometido por el resto del Nuevo Testamento, una vida completamente transformada. Es lo que promete la palabra de Dios en 2 Corintios 3. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. No hay esclavitud al pecado, hay libertad. No hay cadenas de esclavitud, hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, su palabra, estamos siendo transformados en la misma imagen, está hablando del Señor, en la misma imagen del Señor, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Es lo que está prometiendo Cristo acá. Hermanos, otra vez, el cristiano tiene un potencial abrumador en su vida, que es el poder de la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, el Espíritu Santo, morando dentro nuestro para transformar nuestras vidas, para conformarnos cada día un poquitito más a la imagen de Jesús. Y en la medida que nosotros nos sometemos a su guía y nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios y pedimos que nos dé capacidad para amar más al Señor y obedecer más sus mandamientos, vamos a ser transformados de gloria en gloria, como por el Señor, que es el Espíritu. Garantizado. Garantizado porque es lo que dice Cristo acá en su palabra. Hermano, no creas en la mentira del mundo. Una vida diferente es posible. Una vida diferente es posible. No por nuestra propia fuerza, no por una religión vacía, sino por una vida sobrenatural que es generada por el Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Hablábamos de herencias. Hablábamos de herencias al comienzo. En 1975, como lo establece la ley al cumplir 21 años,
John Hervey, que era el 7º marqués de Bristol, recibió una herencia que hoy equivaldría a unos 35 millones de dólares, 34,9 millones de dólares. Ahora, este hombre era extravagante, era amante del exceso, realmente había inspirado su vida en Oscar Wilde, que eso no es para nada bueno. Llevó un estilo de vida decadente en su residencia en Inglaterra. Este hombre Hervey al principio estaba bien, recibió esta herencia y comenzó a hacer inversiones, logró incrementar su fortuna con algunas inversiones en petróleo, comprando y vendiendo diferentes propiedades inmobiliarias, invirtiendo en agricultura. Entonces era como, potencialmente tenía la capacidad para vivir bien su vida como quería y dejar un buen futuro para sus hijos, para sus nietos, pero sin embargo, su adicción descontrolada a las drogas y su tendencia a despilfarrar en fiestas desmedidas, coches deportivos y yates de lujo hicieron que en muy poquitos años termine en bancarrota, sin un centavo. Y la historia está llena de personas así, que reciben un legado, una herencia que les da el potencial para vivir de manera increíble y lo pierden todo. Lo pierden todo. En cierta medida es entendible porque no les cuesta nada. Pero las personas que tienen un poco de sentido común, aunque no les costó nada esa herencia, toman esa herencia, la invierten y piensan en sus familias, sus hijos, sus nietos, para dejar un legado. Hermanos, nosotros hemos recibido una herencia preciosa de parte del Señor. Es lo que Él promete antes de su partida. La diferencia es que esta herencia preciosa a nosotros no nos costó nada, pero a Jesús le costó todo. Para que nosotros podamos ser habitados por el Espíritu Santo, Él tuvo que morir en la cruz. Él tuvo que cargar con tu vergüenza y la mía. Él tuvo que cargar con el oprobio, el rechazo. Él tuvo que soportar la ira de Dios para poder resucitar en victoria, ascender a los cielos y desde los cielos enviar al Espíritu Santo. Y lo hizo. Gloria a Dios, lo hizo. Él envió al Espíritu Santo, el otro consolador, que mora en nosotros para siempre. Y por causa de eso nosotros podemos vivir vidas santas, vidas que amorosamente se rinden a su Salvador. Hermanos, nos exhorta este pasaje a no desperdiciar nuestra vida por ignorar el tesoro que hemos recibido de parte de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos capacita para vivir una vida que ama al Señor y que guarda sus mandamientos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las 3 garantías que Jesús nos da acá. Señor, te damos muchas gracias por Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias por el Espíritu Santo que Él envió y que hoy mora en nosotros. Señor, realmente te damos gracias porque somos de todos los hombres de toda la historia los más bendecidos de estar viviendo en este tiempo, de este lado de la cruz, y sabiendo que el Espíritu Santo mora dentro de nuestro Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que nos ayudes a que esa evidencia de la cual hablabas en tu palabra se haga cada día más y más notable en nosotros, Señor. Que nos ayudes y nos dé la capacidad, porque es imposible para nosotros, Señor, de amarte cada vez más y de obedecerte cada vez más y guardar tus mandamientos cada vez más. Señor, te damos gracias porque el Espíritu Santo está siempre con nosotros y te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes a entender esto, que nosotros podamos vivir, como decían los puritanos, coram Deo, delante de tu presencia, porque sabemos que el Espíritu es el Señor y el Espíritu está en nosotros, está con nosotros siempre. Que nosotros podamos vivir vidas reverentes ante ti, vidas piadosas, vidas que buscan darte gloria con total sinceridad. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. ¡Qué maravilla, Señor! ¡Qué maravilla, qué regalo, qué herencia, qué legado que nos dejó el Señor con su partida!
la presencia sobrenatural, todopoderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué poder que hay en nosotros, Señor. No para nuestra propia gloria, sino para tu gloria, Señor. No para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio del cuerpo de Cristo. Qué terrible privilegio, qué responsabilidad la del creyente, Señor, de recibir el Espíritu Santo como un regalo, de tener de manera potencial en nosotros el poder para vivir vidas diferentes, vidas que te agradan, vidas que te glorifican, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo, quien murió para que nosotros podamos tener el Espíritu Santo hoy, que nos ayudes a vivir vidas que te glorifican, Señor. No podemos nosotros, Señor. Es imposible. La carne no se sujeta a la palabra de Dios, a la ley de Dios. No puede, no quiere. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos en nuestra incapacidad. Socórrenos, Señor. Queremos darte gloria, queremos vivir para ti. Queremos reflejar a Cristo. Queremos mostrarte nuestro amor y nuestra obediencia, Señor, por el precio que fue pagado por nosotros. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús en esta tarde, que nos ayudes a vivir para ti. Tú nos diste todo. Tú nos diste todos los recursos. Tú nos diste tu Espíritu Santo. Señor, que podamos vivir para tu gloria hoy. Pedimos en el nombre de Jesús.